En casos judiciales separados, dos hombres guatemaltecos fueron condenados a prisión esta semana, luego que ambos reconocieron que cometieron delitos de violación y asalto sexual contra menores de edad. Un trabajador ambulante originario de Guatemala resultó herido luego que un vehículo chocó contra su puesto ambulante en Pacoima, California. En temas electorales guatemaltecos, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, disputará la segunda vuelta electoral con Sandra Torres de la UNE, luego que concluyera la revisión de actas electorales solicitada por el partido oficial Vamos junto a otras 9 organizaciones políticas. Y hacen un llamado a la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos a que se una a la defensa por la democracia y la voluntad popular ante intentos por anular los resultados electorales del pasado 25 de junio. Esto y más en su resumen semanal de noticias traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Muy buenas tardes, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante. Les saluda Giovanni Bautista desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y como acostumbramos cada tarde de viernes, les presentamos el resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos. Y damos paso a las noticias, contándoles que el guatemalteco Gerson Fuentes fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión por violar a una niña de 10 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en el condado de Franklin, Ohio. Producto de la violación, la menor quedó embarazada. Su caso cobró notoriedad a nivel nacional, pues la víctima y su madre tuvieron que viajar a Indiana para interrumpir el embarazo, ante las severas prohibiciones que existen al respecto en el estado de Ohio. Gerson Fuentes pasará el resto de su vida en prisión luego de ser encontrado culpable de violar a una niña de 10 años de edad. Fuentes, de 28 años y originario de Guatemala, es residente en el estado de Ohio. El guatemalteco confesó su crimen durante una entrevista realizada por agentes de la policía del condado de Franklin. A pesar de la condena a cadena perpetua, podrá solicitar su liberación cuando cumpla al menos 25 años de permanecer en prisión. Además, quedará registrado como delincuente sexual. La madre de la víctima estuvo de acuerdo con el castigo acordado contra el violador de su hija. Por su parte, la jueza a cargo del caso, Julie Lynch, declaró que fue difícil aceptar que Fuentes podría salir en libertad condicional dentro de 25 años. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima tenía 10 años de edad. Debido a las estrictas leyes de Ohio que prohíben la interrupción de embarazos, su madre la llevó al estado de Indiana para que fuera sometida al procedimiento quirúrgico. Fuentes fue arrestado en el mes de julio del año pasado y mantenía una relación sentimental con la madre de la pequeña víctima. Y en Passaic, New Jersey, otro guatemalteco fue condenado a 12 años de prisión luego de confesar que asaltó sexualmente a una preadolescente durante un periodo de 3 años. El ofensor responde a nombre de José Elmer Enríquez y tiene 48 años de edad. Enríquez confesó su crimen a cambio de evitar un juicio y recibió la condena por 12 años, pero al cumplir un periodo de 10 años en prisión, podrá solicitar su libertad condicional. Los asaltos sexuales contra la menor ocurrieron entre agosto de 2014 a noviembre de 2017, aseguró tanto la víctima como varios testigos. Enríquez permanece detenido desde julio de 2020 y será el 6 de noviembre próximo que un juez le dictará su condena. Después que sea liberado, deberá permanecer bajo supervisión y tendrá que registrarse como ofensor sexual. En la ciudad de Pacoima, California, un vendedor ambulante de nacionalidad guatemalteca resultó herido cuando el conductor de un vehículo embistió su puesto de flores ambulante, situado en las afueras de un centro comercial. Un vendedor ambulante, originario de Guatemala, resultó gravemente herido después que un vehículo se estrelló contra su puesto ubicado en la ciudad de Pacoima el pasado 7 de julio. La víctima fue identificada como Luis Sánchez, quien se dedica a la venta de flores, para lo cual montó un puesto en las afueras de un centro comercial en la ciudad antes mencionada. Sin embargo, a eso de la 1 de la tarde del pasado domingo, el conductor de un automóvil embistió su puesto, causándole serias heridas que ameritaron su hospitalización. Además, destruyó su pequeño negocio. Se conoce que el causante del accidente se vio envuelto en una pelea con otro conductor,
lo que ocasionó que ambos chocaran y que uno de los carros embistiera al trabajador guatemalteco. Una cuenta de GoFundMe fue establecida para ayudarlo a cubrir sus gastos médicos y recuperar su negocio. El guatemalteco, por su parte, pide que el responsable del accidente cubra el costo de los daños. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades: gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por continuar en sintonía de su resumen semanal de noticias, traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y en temas electorales guatemaltecos, luego de la revisión de actas electorales, quedó confirmado el segundo lugar que alcanzó el presidenciable del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, en las elecciones generales del 25 de junio pasado. Arévalo disputará la presidencia de Guatemala con Sandra Torres de la UNE, quien ocupó el primer lugar. Aunque debe esperarse a que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados de la revisión de actas electorales que tuvo lugar en los últimos días, los resultados indican que el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, ganó el segundo lugar en las elecciones generales del pasado 25 de junio de 2023. Por ello, pasará a disputar la presidencia de Guatemala con Sandra Torres de la UNE, quien ocupó el primer lugar en la preferencia de voto. Al momento no hay mayores cambios en los números totales con lo reportado horas después del cierre de las urnas por parte del Tribunal Supremo Electoral. El partido oficial Vamos del presidente Alejandro Yamatei, junto a otras 9 organizaciones perdedoras, interpusieron una acción ante la Corte de Constitucionalidad donde demandaron una revisión, pues aseguran, según ellos, que hubo manipulación de votos y de actas. Vamos postuló a Manuel Conde como su candidato presidencial. Sin embargo, a pesar de contar con la maquinaria estatal, Conde, actual diputado al Congreso de Guatemala, ocupó el tercer lugar con menos del 8% de votos recibidos. La diputada al Congreso de la República de Guatemala, Andrea Villagrán, hizo un llamado a sus compatriotas en Estados Unidos a que eviten la desinformación y se unan para defender la democracia y la voluntad popular ante intentos por invalidar los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio por varias organizaciones políticas. Guatemaltecos que viven en los Estados Unidos mostraron su rechazo a la actitud de varios políticos perdedores en las pasadas elecciones generales de Guatemala, quienes buscan entorpecer con diferentes acciones los resultados de esa jornada, en la cual Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla, pasó a segunda vuelta junto a Sandra Torres de la UNE. Pues primero preocupante, sin embargo, esperemos que se respete la Constitución política de la República de Guatemala, en donde el pueblo manifiesta a quién quiere elegir para que sea su próximo presidente o próxima presidenta. Es importante que se respete eso, pero lo preocupante también es que se llegue a judicializar esto. ¿Cómo es posible que un juez dictamine cuando esto debe ser el pueblo quien dictamine sus autoridades? Entonces sería una pena que se judicialice eso y que un juez o una corte llegase a determinar qué es lo que va a seguir. Durante una transmisión en vivo a través de La Voz del Inmigrante, la congresista Andrea Villagrán instó a sus compatriotas que viven en este país a que se unan a la lucha por defender la decisión de la ciudadanía que ejerció su derecho al voto el 25 de junio pasado. Agradecerles a las organizaciones de migrantes por todo el trabajo que hacen allá en el exterior, sobre todo pues resguardando la democracia, pero también nos pueden ayudar enormemente ahora con todas estas olas de desinformación que se vienen atacándonos, porque como no tienen argumentos, no tienen por dónde entrarnos, pues nos vienen con la desinformación, con sus familias. Pues también tenemos voluntariado. Nosotros pues no trabajamos en función de intereses económicos. Aquí no se le pagó a ningún fiscal por
por estar resguardando el voto, sino que aquí fue puro trabajo voluntario. La gente que se sumó a resguardar la democracia fue un frente de defensa democrática que para nosotros fue muy importante. Así que pedirles a la comunidad migrante, sobre todo, que estén alerta, porque para que los corruptos no logren ese cometido, que su objetivo es robarse las elecciones, de ignorar la voluntad del pueblo y de darle el paso a una dictadura. Estamos mucho más cerca de eso, ¿verdad? La gente informada, la gente con acceso a la información puede hacer ese voto de forma coherente y sabe que Movimiento Semilla pues somos gente decente, gente que ha hecho un trabajo honesto, y eso es justamente lo que más les duele. Entonces, junto a ustedes podemos evitar que nos roben la democracia. Y bueno, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento, pero les recordamos que pueden recibir actualizaciones informativas a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales como son Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Y también aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a que mañana sábado, a partir de las 9 horas, nos acompañen en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles junto a nuestra amiga Angélica Monzón. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes por el momento Giovanni Bautista. Hasta la próxima semana.